moderador les dé el turno. Muchísimas gracias. Buenos días a todos, ¿cómo están? Un gusto. David Larenas, vicepresidente de la Cámara de Minería. ¿Cómo están? Un placer. Buenos días, David. Buenos días. ¿Cómo les va? ¿Cómo están todos en sus casas? ¿Bien? Buenos días. Sí, bien, afortunadamente. ¿Y usted? Muy bien, aquí, encerrados más de 40 días ya. Aquí estamos todos. Pero es lo mejor que podemos hacer ahora. Bueno, siendo las 9:30 en punto, demos por inicio nada más para darles la bienvenida a los expositores el día de hoy. Tenemos una conferencia bastante interesante. Yo creo que esto va a generar una muy buena, interesante discusión. El panel de hoy se titula Minería socialmente sostenible, tendencias, retos y oportunidades para su implementación en Ecuador. Nos acompañan expositores nacionales, internacionales, así que esto va a estar muy bueno. Dar la bienvenida a todas las personas que ya se están conectando a esta hora, ya más de 50 personas en línea. Muchas gracias por acompañarnos. Esta es la cuarta jornada de la Semana Virtual Minera organizada por la Cámara de Minería y les invitamos a que estén pendientes. De la próxima semana tenemos más conferencias y las vamos a dar a conocer muy pronto. Así que doy el paso al moderador. Carlos está por aquí. No lo veo, Carlos. Estaba aquí desde el inicio. Algo pasó con su conexión. Si le esperamos un momento, voy a ver qué pasó con Carlos. Claro. Sí. Gracias a todos. No, con gusto. Y entonces estamos con Sebastián en Chile. Remy, ¿dónde está? Estoy en Miami. Estamos en Miami, Chile, Quito. Yes. Bueno, muy bien. Está muy bien eso. Pero todos enfrentando el mismo reto. ¿David está en Quito o dónde? Sin duda, aquí en Quito, sí. Ahí está Carlos conectándose, parece. Ok. Hola, Carlos. ¿Nos escuchas? Sí, estoy escuchando. Hola. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy bien, perfecto, gracias. Carlos, yo ya di la bienvenida por parte de la Cámara de Minería y agradecer también a Flor Hurtado por el apoyo, la organización de este webinar el día de hoy. Así que, por favor, Carlos, bienvenido. Te paso la posta. Muchas gracias, David. Muchas gracias a todas las personas que están presentes. Creo que el principal tema por el cual debo iniciar es el porqué. El porqué de esta presentación. Bueno, la cosa es muy simple. El Ecuador ha tenido unos cambios bastante drásticos en los últimos 2-3 años respecto de cómo hace la minería. Y eso es algo muy importante. Efectivamente, el 15 de mayo de 2019, el Estado ecuatoriano, por medio del Ministerio, emitió la política pública minera, en el cual se establecen varios ejes que se deben alcanzar y dentro de esos ejes, el eje número 2 es la sostenibilidad ambiental y social. Este punto fue nuevamente abarcado por el viceministro de Minas del 14 de marzo en una entrevista. Y de hecho, si ustedes pueden ver la pantalla que está compartida con la Cámara de Minería y todas las invitaciones que fueron emitidas para este evento, en todos está el hashtag minería con responsabilidad. Entonces es un tema que se ha venido bastante discutiendo, pero no ha habido o sea, se ha venido bastante poniéndolo en redes, poniéndolo en mensajes, pero no ha habido una profundización. No ha habido una profundización por parte del Estado, simplemente ha dado las reglas y las ha dejado ahí como letra muerta. Tampoco ha habido una profundización por parte de las empresas. Todos estamos con un lema de que somos mineros responsables,
con conciencia social responsable, pero algo en concreto hasta el momento no ha habido. Entonces la idea es que el día de hoy podamos discutir con los conferencistas con los cuales estamos aquí presentes, ¿de qué se trata esto? Entonces, no sé si es que ya pude compartir la pantalla con ustedes. Por favor, ayúdenme en confirmando eso. No, no llega nada por acá. Un segundo, por favor. No, no puedo compartir la pantalla lamentablemente, pero bueno. La idea es que el día de hoy podamos abarcar esos temas y podamos dar unas luces para que este diálogo, este tipo de ideas se vayan un poco socializando dentro de la comunidad minera. Por un lado tenemos todo lo que son los objetivos de desarrollo sostenible, por otro lado tenemos unas guías que hacen una que otra empresa del sector privado y tenemos varias iniciativas por parte de gobiernos. Entonces, de esa manera nos vemos el día de hoy con los panelistas que estamos aquí en el foro, por lo cual voy a pasar a dar una pequeña introducción de ellos. Janet Sandoval, quien lo conozco muy bien, es gerente de Relaciones Comunitarias para Ecuador y Colombia de Fortescue Metals Group, una compañía minera australiana, y ella cuenta con más de 15 años de experiencia fomentando la responsabilidad social en el sector minero. También tenemos la presencia de Sebastián Donoso, de Chile. Él es abogado por la Universidad Católica de Chile y posee un máster en Social Policy and Planning in Developing Countries de la London School of Economics. Además, ha estado con una práctica bastante enfocada solo en lo que son en comunidades y con pueblos indígenas, y es consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos, designado por el presidente Sebastián Pineda desde el julio del 2019 hasta julio de 2025. Otro importante panelista es Remy Piet, es director de America's Market Intelligence y coordinador de la práctica de infraestructura y recursos naturales. Y Jaime Ventimilla. Jaime Ventimilla es abogado y doctor por jurisprudencia de la Universidad Pontificia Católica del Ecuador. Tiene un diplomado superior en manejo internacional de conflictos por la Universidad Santa María de Chile y UDLA de Ecuador. Además, Derecho de Empresa, de Justicia por la Universidad de Valencia, de España, y está doctorando por la Universidad Complutense de Madrid. Entonces, la idea es que desde varias perspectivas, desde una perspectiva de asesoría del gobierno, de una perspectiva de la empresa y desde una perspectiva de la academia, podamos abordar estos temas. ¿Cómo vamos a dividir la sesión de hoy? Vamos a tener unos 10 minutos iniciales de cada participante para que pueda dar su exposición. Después de esos 10 minutos haré un recuento de lo que se ha dicho y enviaré ciertas preguntas a los participantes. Tendrán 5 minutos adicionales cada uno para o contestar las preguntas propuestas en el panel o para ahondar un poco más sobre lo que han presentado. Y finalmente tendremos unos 15 minutos destinados a responder las preguntas del público. Entonces, si están ustedes de acuerdo, el orden de presentación será primero Janet, Sebastián, Remy y Jaime. Entonces, si están listos, podemos iniciar con Janet. Puedes compartir tu pantalla apenas lo desees. Bienvenidos y gracias a la cámara por esta. Gracias a todos y a todas. Gracias, Carlos, por tu presentación. Un saludo a los panelistas, un saludo afectuoso a todas quienes se han conectado. El desarrollo sostenible es el que satisface las necesidades actuales de las personas sin comprometer las capacidades de futuras generaciones para satisfacer las suyas. Brundtland, 1987.
La minería socialmente responsable y sostenible trabaja de la mano con las comunidades desde el inicio, generando el desarrollo no solo para las comunidades directas, mediante el empleo local, sino también fomentamos el encadenamiento productivo e indirecto. Manejamos las mejores prácticas de la industria, cuidamos la naturaleza con tecnología de punta, generamos divisas para el Estado, crecemos juntos. La minería está con nosotros desde hace muchos años atrás y ha sido sostenible y es sostenible. Muestra de eso es que hoy estamos aquí con tecnología, con la que podemos afrontar y buscar alternativas para salir juntos de esta pandemia. En este sentido, Fortescue, empresa australiana, desde su fundación en el 2003, ha descubierto y ha desarrollado grandes depósitos de minería de hierro y ha construido una de las minas más importantes del mundo. Estamos en búsqueda de proyectos de exploración de clase mundial. Contamos con una gran reputación operativa, reforzando a través de la capacidad de las habilidades de nuestra gente para impulsar el crecimiento futuro a través de la diversificación de los productos y el desarrollo de los activos. Actualmente nos encontramos en Ecuador, Colombia, Argentina y Perú. Fortescue ha evaluado las oportunidades de exploración y desarrollo en el Ecuador. En el 2016, el Estado ecuatoriano nos otorgó 32 concesiones que se encuentran ubicadas en varias provincias del Ecuador. Y hemos mantenido una relación que a partir del conocimiento pleno de la zona está basado en la transparencia, el trabajo mutuo, encadenado siempre a nuestros valores como empresa, y hemos creado realmente una relación de confianza y credibilidad en todos los territorios en los que hemos realizado nuestras operaciones o nos encontramos realizando nuestras operaciones. Creo yo que uno de los retos más importantes en estos momentos es el reinicio de nuestras actividades, debido a que obviamente tenemos que precautelar la salud de nuestros trabajadores y de las comunidades que nos han abierto las puertas. Sin embargo, esto también ha sido tomado como una oportunidad para los opositores al desarrollo de nuestras actividades. Todas las empresas estamos expuestas a eventuales conflictos sociales que pueden presentarse por la desinformación provocada por intereses particulares, por la ausencia de espacios informativos en las comunidades. Nos encontramos con mensajes negativos hacia la minería atados al COVID, control en las vías públicas por parte de líderes que no forman parte de los COEs correspondientes, decretos de organizaciones indígenas fortaleciendo el mensaje oficial del aislamiento por el COVID para prohibir el ingreso ahora y fortalecer sus discursos de oposición al reinicio de actividades, creando una incertidumbre y temor en los territorios, y respetando el decreto del gobierno nacional y las resoluciones ministeriales. Parte clave del relacionamiento comunitario es el trabajo en territorio y es el que nos permite interactuar con la gente, siendo esto ahora un nuevo reto. Dadas las circunstancias actuales, es necesario innovar, aprovechar la tecnología, de tal manera que esta ausencia física no merme el trabajo que hasta ahora hemos realizado. Pues no nos olvidemos que el ser humano se adapta y una mentira repetida varias veces a la larga se convierte en realidad o en verdad. Desde el decreto de emergencia, las empresas mineras hemos venido uniendo esfuerzos. Hemos estado activas, presentes, solidarias para llegar con nuestras comunidades. Estamos preparando protocolos de seguridad, salud para garantizar el bienestar de nuestros trabajadores, comunidades, contratistas. En el caso de Fortescue, desde el primer día de la emergencia, estamos trabajando en un programa denominado Familia FMG Todos en Casa. Nuestro objetivo o nuestros objetivos son fortalecer nuestras relaciones a distancia, comunicar la información oficial y local relacionada a la emergencia sanitaria y sus medidas de prevención, consolidar los valores de Fortescue en nuestra comunidad, precautelar la inversión que ha realizado la compañía en los diversos proyectos, establecer canales de comunicación directa en territorio que nos permitan levantar una información relevante, confiable, tanto de la emergencia sanitaria como el cuidado de los bienes, y prepararnos obviamente para nuestro retorno, a través
de la utilización de canales de comunicación como grupos de WhatsApp, llamadas, videollamadas, mensajes, así también como un trabajo articulado con las autoridades y líderes en territorio para la entrega de nuestras ayudas. Contamos con una minería responsable que está invirtiendo, con un país privilegiado, con lo que los excedentes de la minería podamos crear ciencia, tecnología, industria, desarrollo del turismo, desarrollo de la agroindustria, para cuando ya no tengamos recursos no renovables, garanticemos la sostenibilidad de las futuras generaciones. Gracias. Perfecto, Janet. Muchas gracias por tu presentación. La verdad, te sobró un poco de tiempo, pero estamos bien con el horario. Entonces, si es que ustedes están de acuerdo, podemos pasar a la presentación de Sebastián. De acuerdo. ¿Puedo compartir desde ya mi presentación o necesito esperar que no esté la de Janet? No, sí lo puedes compartir. Ah, ya, muy bien. Gracias. ¿La están viendo? Muy bien. ¿Están viendo la presentación? No, Sebastián, todavía. No todavía. A ver. Ahora sí. Sí, perfecto. Adelante. Muy bien. Bueno, quería partir por agradecer muy especialmente la invitación de la Cámara de Minería del Ecuador y del Estudio Flor y Hurtado para participar en este panel. Saludar desde luego a todos los panelistas, a Janet y a todos quienes están conectados. Bueno, la invitación es a tratar un tema que es tremendamente importante y al que he dedicado mi carrera como abogado, especialmente en los últimos 15, 20 años. Y quisiera, lo que voy a compartir ahora es principalmente mi experiencia como abogado asesor de empresas mineras, trabajando justamente en el ámbito de las comunidades y en particular de los pueblos indígenas. Lo que ustedes están viendo ahí es, bueno, lo que yo llamo el triángulo virtuoso de una minería socialmente sostenible, que está formado por tres principales actores: las comunidades, el Estado y las empresas mineras. Como ustedes pueden ver, es una imagen muy estática, que lo único que nos dice por ahora es que tenemos tres actores que son críticos para una minería socialmente sostenible, pero no nos dice mucho más. Y eso es lo que quiero complementar en el resto de la presentación. A mi juicio, el relacionamiento con comunidades, y podríamos decir, en última instancia, una minería socialmente sostenible, se basa en 4 principios fundantes, que están ahora ahí en pantalla: el respeto mutuo, el diálogo genuino, el beneficio mutuo y la confianza. Estos principios no los inventé yo, estos principios los ha desarrollado el Consejo Internacional de Minería y Metales, ICMM, en varios de sus documentos de política, y a mí me parece que son fundamentales. No me canso de repetirlos una y otra vez, y no solo de repetirlos en instancias como esta, sino que además de llevarlos a la práctica en las relaciones que me toca desarrollar con comunidades. Y vamos viendo uno por uno. El primero es el respeto mutuo. Hablamos mucho de respeto, pero no es muy común que especifiquemos qué es lo que entendemos por respeto. Y para mí respeto significa principalmente lo que está ahí: respeto por los derechos, y hay que partir por eso, respeto por los derechos de las comunidades, respeto por las aspiraciones que tienen las comunidades y sus miembros, respeto por sus prioridades de desarrollo y también por sus intereses. Por supuesto, también aquí cabe porque
respeto se aplica a todos los actores de este triángulo virtuoso que yo les mencioné. También cabe el respeto por los derechos de las empresas y otros actores, pero el foco principal desde luego está puesto en las comunidades. El segundo principio fundante que les mostraba recién es el llamado diálogo genuino. En inglés se le ha llamado esto meaningful engagement, un concepto que es difícil, no es tan fácil de traducir al español, tiene varias posibles traducciones, pero a mí me gusta el concepto de diálogo genuino, lo encuentro muy potente. Y para mí, un diálogo genuino entre estos tres actores, pero especialmente con las comunidades, significa como mínimo tres cosas. Primero, un diálogo sobre los impactos que generan o pueden generar los proyectos y cómo se pueden evitar, prevenir o mitigar esos impactos. Un diálogo sobre el desarrollo, buscar una visión consensuada del desarrollo con todos los actores y especialmente con las comunidades, y no simplemente limitarse a decir que la empresa lleva el desarrollo a una comunidad. Y tercero, un diálogo sobre la participación en los beneficios, cómo se distribuyen los beneficios de una iniciativa minera, sobre todo teniendo en consideración a las comunidades que son anfitrionas. Y para esto pueden haber diversas fórmulas. Y a continuación tenemos el beneficio mutuo. Estos principios están desarrollados por ICMM especialmente en relación a o con respecto a la relación entre empresas y comunidades, pero se aplican de igual modo al Estado, como vamos a ver a continuación. El beneficio mutuo para mí es algo muy simple, concreto y práctico. No hay nada muy especial ni espectacular aquí. Que las compañías pueden iniciar, mantener o ampliar sus operaciones, que las comunidades puedan participar en los beneficios de esas actividades en la medida que existe el respeto y el diálogo genuino que ya hemos mencionado. Y el Estado podría preguntarse uno, bueno, el Estado, el beneficio que tiene es poder cumplir su rol, que es promover el bien común a través de un marco regulatorio que proteja los derechos y asegure una minería socialmente sostenible. Y con eso llegamos al cuarto principio fundante, que es la confianza. La confianza también es un concepto que ocupamos mucho. Hablamos mucho de la confianza que es necesario construir con las comunidades, pero no es tan fácil concretar qué significa esa confianza en la práctica. Hay estudios muy interesantes que se han desarrollado a nivel global que muestran que la confianza, sobre todo la confianza de las comunidades en el Estado, en las empresas, en el marco del desarrollo de la minería, tiene que ver con tres aspectos críticos. Primero, la forma en que las personas son tratadas en los procesos de toma de decisiones, y ahí de nuevo volvemos al respeto y al diálogo genuino. Segundo, la forma en que los beneficios de la minería son distribuidos. Y tercero, en qué medida el rol cumple adecuadamente, en qué medida el gobierno cumple adecuadamente su rol de fijar reglas claras y sostenibles, desde luego, para la minería. Fíjense que estos estudios indican que al final, cuando existe confianza, mucho más importante que los impactos de los proyectos, es precisamente que existan estas condiciones de base de buen trato y de participación genuina de las comunidades. Y eso nos lleva a la mirada del Estado. El Estado, en relación a la minería socialmente sostenible, creo yo que tiene tres grandes roles. Esto obviamente es una presentación de 10 minutos y estoy simplificando al máximo las ideas, pero creo que el Estado tiene tres grandes roles en materia de una minería socialmente sostenible. Primero, instalar regulaciones que permitan contar con una minería socialmente sostenible, y estoy hablando de regulaciones sobre evaluación ambiental de proyectos, sobre participación de la ciudadanía, de las comunidades en esos procesos de evaluación ambiental, de consulta indígena, y no me detengo ahora en esto porque podríamos estar para largo, pero es evidente que sin una adecuada regulación de la consulta indígena difícilmente se va a poder generar una legitimidad social de la minería, sobre todo para los pueblos indígenas. Y por supuesto, y esto entiendo que está en la política pública minera del Ecuador, tener adecuados instrumentos de planificación territorial, porque sabemos que una gran mayoría de los conflictos socioambientales que se producen en relación a la minería tienen que ver con la ubicación de los proyectos. ¿Dónde hago qué? Una segunda área donde el Estado tiene un rol importantísimo, desde luego, es en la implementación de estas regulaciones y en su fiscalización, que sea robusta esa implementación y esa fiscalización, sobre todo en materia ambiental, laboral, etc. Y por último, algo no menos importante, la promoción del empleo y el desarrollo de proveedores. Es decir, un trabajo colaborativo de los Estados con la industria minera y las comunidades para promover el empleo y el desarrollo de proveedores en la minería. Creo que un muy buen ejemplo de esto es lo que ha hecho Canadá, un esfuerzo gigante en los últimos años en construir este triángulo virtuoso, y uno ve prueba de eso en la participación que tienen las comunidades indígenas en la feria PDAC todos los años en Canadá, en Toronto.
Y bueno, otros temas también importantes como la incorporación de la mujer, etc. Ahora ustedes se podrán preguntar, bueno, ¿qué hacemos en países como los nuestros, en el ámbito de América Latina, países como Chile, como Ecuador y otros países de la zona donde tenemos estados frágiles, democracias que también a veces son frágiles, donde con dificultad a veces defendemos precisamente eso, la democracia, el Estado de Derecho? ¿Qué espacio tienen las empresas para poder desarrollar su trabajo y a veces no pueden esperar que se construyan esas institucionalidades que permiten estas condiciones base para una minería socialmente sostenible? La buena noticia que creo yo tenemos es que la experiencia indica que las empresas y las comunidades tienen un gran espacio para desarrollar relaciones de mutuo beneficio que respeten todos estos principios y que permitan hacerse cargo de algún modo de una cierta falta o vacío en relación al rol que a veces puede y debe tener el Estado. Y si uno mira los proyectos mineros, uno podría, como de algún modo lo insinúa Janet, uno podría visualizar dos grandes visiones respecto a la minería desde el punto de vista de las comunidades. Por un lado, la oposición graficada en ese diálogo que está ahí entre una comunidad indígena y una máquina explotadora, donde la visión es de incompatibilidad. No hay compatibilidad entre el desarrollo de la minería y los pueblos indígenas y el medio ambiente, y eso lleva a una posición de oposición. Frente a eso, creo yo que tenemos cada vez más ejemplos, no solo en Australia, Canadá y otros países destacados en la minería de la órbita, por decirlo así, anglosajona, sino que también en el mundo de América Latina, de lo que yo llamo la visión de la cooperación negociada. ¿Qué es la cooperación negociada para mí? La cooperación negociada es un tipo de relacionamiento que se produce entre las empresas y las comunidades cuando se cumplen varias condiciones. Primero, que estén presentes los 4 principios fundantes que mencionamos al principio. Segundo, que el diálogo que se produce entre la empresa y las comunidades se extienda a todos los aspectos que vimos: gestión de impacto, visión consensuada del desarrollo y participación en los beneficios. Y tercero, muy importante desde el punto de vista del respeto que deben tener las empresas por los derechos de las personas y de las comunidades, que la negociación privada, el diálogo privado, no limite ni afecte negativamente el ejercicio de derechos. Por ejemplo, el derecho de consulta. Y eso nos lleva a una práctica que es muy extendida en países como Canadá y como Australia, y que se está empezando a insinuar, está desarrollándose incipientemente en América Latina, que es la práctica de los acuerdos entre empresas y comunidades. En Canadá le llaman acuerdos de impacto-beneficio, en Australia tiene una serie de nombres. Yo los defino como acuerdos formales, por escrito desde luego, que suscriben empresas con comunidades, que lo que establecen es el marco institucional para un relacionamiento y diálogo de largo plazo, con derechos y obligaciones recíprocas. O sea, una relación que no se basa en la improvisación, no se basa en cómo me levanté yo hoy día, sino que se basa en un acuerdo que está mutuamente convenido y que tiene obligaciones y derechos recíprocos. Como decimos los abogados, es un contrato, y un contrato que hay que respetar, y si no lo respeto me pueden llevar incluso a la justicia. Estos acuerdos, a mi juicio, tienen 3 grandes pilares. Un primer pilar de diálogo, para ser consecuente con los principios fundantes que vimos antes. Un pilar de sustentabilidad ambiental, también para ser consecuente con esos principios y con el diálogo del que hablamos, a través del monitoreo participativo y múltiples otras iniciativas de sustentabilidad ambiental conjunta, no solo limitada a los impactos específicos de las empresas, sino que a veces incluso con una mirada más amplia de los territorios. Y en tercer lugar, la participación en los beneficios a través de diferentes fórmulas. ¿A qué nos lleva esto? Y ya voy llegando al final de la presentación, a lo que yo entiendo que es el elemento central de una minería socialmente sostenible. ¿Cuándo hay minería socialmente sostenible, creo yo? Cuando somos capaces de acordar las condiciones en las cuales para una comunidad, y pongo comunidad en rojo ahí en la lámina, para una comunidad, sobre todo las comunidades anfitrionas, pero también el resto de la gran comunidad, el Estado, el resto de la sociedad. Para mí entonces una minería socialmente sostenible implica acordar cuáles son las condiciones para las cuales la comunidad en sentido amplio, pero especialmente las comunidades anfitrionas, es aceptable el desarrollo de un proyecto minero. Y los acuerdos lo que permite justamente es formalizar ese acuerdo. Aquí hay una cosa que es muy importante, que hay ciertos principios metodológicos, relacionales, se les llama de distintas formas, que permiten que estos acuerdos fluyan de buena forma y hagan carne a los principios fundantes que ya les mencioné. No puede existir esta minería socialmente sostenible si no hay una buena fe recíproca, si estas relaciones no se dan con transparencia, con rendición de cuentas, con horizontalidad, con la búsqueda de simetría o un plano de igualdad y fortalecimiento institucional, sobre todo fortalecimiento institucional de las comunidades. Y con esto termino, esta es la última lámina,
Volvemos a la primera lámina de la presentación, donde veíamos a los tres actores de este triángulo virtuoso. ¿Cuándo creo yo que existe este triángulo virtuoso? Cuando tenemos una relación fluyendo entre comunidades, empresas mineras y Estado, en que cada uno cumple el rol que le toca, que se basa en estos principios fundantes y estos principios metodológicos que acabo de mencionar, en que existe confianza, porque existen esos aspectos críticos de la confianza que mencionamos en su momento, y en que finalmente lo que estamos buscando es acordar las condiciones en las cuales para una comunidad es aceptable el desarrollo de un proyecto minero. Esa era mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. De verdad que bastante completa y bastante elementos nuevos para ponerlos en la mesa de discusión. Es importante mencionar que Sebastián ha sido por algún tiempo consultor y asesor del Estado chileno respecto a la implementación de todas estas políticas, y ahora vemos cuáles han sido los resultados allá. Entonces han sido bastante eficientes y bastante claras. Si ustedes están de acuerdo, pasamos con la presentación de Remy. Sí, con mucho gusto. Solo que necesito que Sebastián le quite su presentación para que pueda poner la mía. Gracias. Ya ahí estamos. Entonces, no, primera cosa, muchas gracias por la invitación, Carlos, por Florio Hurtado y también la Cámara de Minería de Ecuador. No ha cambiado desde mi panel de ayer, todavía tengo mi acento francés fuerte, entonces que me disculpe por eso. No tomé clases desde ayer. Pero el tema siguiente para nosotros me voy a intentar hacer un poco rápido para dejar espacio para conversación después y preguntas de la audiencia. Nosotros no somos mineros como Janet, no somos abogados como Sebastián. Entonces, ¿quién somos nosotros para involucrarnos en este tema que es el tema del desarrollo de minería en América Latina y que se incluye dentro de unos territorios por aspectos sociales, políticos, económicos, por un desarrollo sostenible del territorio a largo plazo, según los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Nosotros somos académicos, somos nerds, básicamente. Somos todos profesores de universidades de Miami, otras personas de Florida International University. Somos profesores como solo los norteamericanos lo hacen, es decir, somos profesores y también académicos y empresarios. Hemos desarrollado desde hace 30 años una empresa al lado que ha desarrollado aspectos de inteligencia de mercado, que se escucha AMI, se escucha mucho como CIA, pero no es el caso. Inteligencia de mercado significa entender la reacción, la posición, los deseos, las aspiraciones de los actores en diferentes territorios. Y en tema de minería, por supuesto, es entender cuál es el objetivo del Estado, cuál es su pensamiento, cuáles las campañas políticas de unos actores políticos, cuál es el interés de las empresas de minería, pero también entonces de las comunidades. Y nosotros como lo hacemos básicamente de varias maneras. Podría pasar 5 horas explicando este cronograma aquí, pero el tema es que apoyamos a inversoras, apoyamos a empresas mineras a entender el territorio, a apoyar los esfuerzos de sus empleados, como por ejemplo Janes, que está haciendo un trabajo estupendo, lo escuché en Fortescue, pero también la idea es que teniendo una tercera parte de vez en cuando le permite construir los puentes, que es muy complicado para el sector minero lograr construir. En este aspecto quiero enfocarme sobre, no sé si se puede ver, este aspecto de alianzas regionales con socios estratégicos. Es una cosa que no es solamente el hecho de trabajar a nivel local, como lo explicó muy bien Sebastián, con las comunidades, no solamente trabajar con el gobierno para entender las regulaciones, hay abogados que lo hacen mucho mejor que yo, pero es el tema de entender cómo podría ser el futuro del territorio en 15, 20 años, cuáles son los actores económicos, sociales, académicos metidos en eso, e intentar a trabajar unas plataformas de una visión para el territorio. Es como en unas peleas que se puede tener en el sector minero, especialmente en Ecuador, entre el sector minero y los oponientes. No es muy diferente de cualquier divorcio en una pareja normal. Es decir, que si tú no tienes un mediador, si tú no tienes una persona que le permite reconstruir el aspecto de confianza, las relaciones entre los actores, si no tienes una visión para el territorio como en una pareja, no tienes visión para los niños, entender que son los niños que son importantes en un divorcio o una pelea, ahí en el sector minero es igual. Entender cuál tiene que ser el futuro del territorio, aspectos sociales, aspectos ambientales, aspectos de igualdad de género, igualdad entre poblaciones, y también, por supuesto, los aspectos económicos y políticos. Y por lo económico, por supuesto, la minería es un sector muy interesante por el tema de que
es uno de los pocos sectores que pueden llevar desarrollo afuera de los grandes centros urbanos. Nosotros trabajamos en todos los países de América del Sur, entonces podemos compartir mejores prácticas que hemos visto, por supuesto en Chile, como mencionaba Sebastián, pero también en Brasil, en México, y con nuestros inversionistas que son de Canadá, de Australia o de Europa, lo que han visto en otros lugares, en otros países. También trabajamos en África, voy a mencionarlo. Y lo que proponemos ahí entonces es intentar, a eso es un caso de estudio que estamos haciendo en Colombia, ya lo expliqué un poco en mi webinar de ayer, es intentar juntar todos actores expertos de diferentes temas. Aquí, por ejemplo, como se ve en Antioquia, ahí se ve el siglo de la Universidad de Miami, de Columbia University en Nueva York, de la de British Columbia o de Queensland en Australia. Son actores académicos que trabajamos juntos de manera comprensiva para ver cómo este tema de creación de valor de territorio, de sostenibilidad y desarrollo social, económico al lado de la mina, puede traducirse en hechos y buenas prácticas. De la manera que lo hemos nosotros desarrollado, por supuesto, vemos diferentes aspectos de riesgos socioeconómicos cuando se habla de un tema de licencia social, puede ser de interferencia política, económica, las comunidades, reputación de la empresa, seguridad de las operaciones. Como lo expliqué en el webinar de ayer, no me voy a ir en detalle, en cada una de esas categorías, que sea la económica y política u otros, hemos desarrollado subcategorías de riesgo por tomar el aspecto de las comunidades que está ahí, aspectos ligados a malas prácticas mineras, actividad económica superpuestas, local content, mineros ilegales, informales, preocupaciones ambientales, y con metodología cada vez para ponerse, como lo habló muy bien Sebastián, respecto del respeto. Es un tema de empatía. No se puede lograr ninguna operación económica, ningún aspecto de la vida sin tener la empatía de entender que la razón por la oposición muy a menudo es por 90% por temas que son totalmente entendibles y que hacen mucho sentido. Si yo viviría al lado de una mina desde hace como 5 generaciones que tenía mi práctica, que necesito agua, por ejemplo, y que si en una mina me voy a estar preocupado yo, como seré preocupado si se construye un inmueble muy grande enfrente de mi casa. Entonces, ahí hay que poder irse y hablar con los oponentes, como lo hacen muy bien las empresas, una parte de las empresas de mineras haciéndolo, pero es muy complicado también para una empresa minera hacerlo, como tiene Agora de minería ahí, y de vez en cuando es importante poder trabajar con tercera parte, con actores académicos, con actores que pueden sí hablar con los oponentes, que nosotros, por ejemplo, hablando de mí, yo vengo del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y tengo unos libros sobre extractivismo y desarrollo sostenible. Entonces, cuando los oponentes nos hacen la debida diligencia sobre nosotros mismos, ven que nosotros estamos en el medio del partido ahí, intentar a ver cómo se pueda construir juntos un territorio que sea más sostenible, más inclusive socialmente, con poder económico para el futuro que le permite dar más oportunidades para la población y una transparencia, un mejor entendimiento de las caídas de los procesos de gobernanza al nivel político y al nivel social también. Y en esos aspectos, pues con mucho gusto en la conversación podemos compartir dentro de esos 7 categorías de riesgos, y son 49 subcategorías, cuáles son las mejores prácticas que hemos visto en los 50 países en los cuales estamos en operación, para intentar, a ver, no solamente replicarlo, porque por supuesto no se puede copiar una solución, pero teniendo la inteligencia, el conocimiento del territorio, pasándolo como proyecto piloto de vez en cuando para, por ejemplo, microcrédito, para tener becas de valores para los pequeños emprendedores al lado de la mina, mejor que grandes inversiones en infraestructura que la población no lo entiende, que está financiada por parte de la minería, de la empresa minera, o que le permite un desarrollo cotidiano de su vida personal, trabajando de la mano uno a uno con trabajo de emprendimiento, con trabajo de creación de valor al nivel individual, societal y regional, es muy importante. Y pienso que esta llave de trabajar a nivel regional también, que sea en el caso de Ecuador, trabajar a nivel de Zamora Chichipe, de Imbubura, de diferentes Mora Santiago, a ver cuáles son los actores históricos, otros que quieren invertir en el futuro, tener una visión a 20, 30 años, trabajando con los gobiernos, trabajando con los académicos y los actores de negocios, le permiten mostrar un futuro que es comprensivo
donde se crea alianzas de intereses y también se permite contestar a través de alianzas públicas, estamos muy metidos en eso, alianzas públicas, a entender cuáles son los requerimientos de las comunidades y proponerle no solamente un plan de una empresa de minería que decía, no te preocupes, te lo voy a arreglar todo, pero proponer una visión comprensiva que incluye infraestructura social, que incluye posibilidad y visión del Estado a aspecto de especialmente sanitario por el tema de COVID. Y en este caso, entonces, pues no quiero tomar demasiado tiempo y Jaime seguramente tiene muchas cosas mucho más importantes e interesantes que decir, pero el tema es que de presentar cómo se podría desarrollar esta visión, esta plataforma, paso por paso y asegurar que con esta visión de proteger al territorio en el largo plazo, aún en este momento se difunde las presiones, los conflictos al corto plazo porque hay una falta de entendimiento, una falta de confianza y solamente presentando una visión inclusiva y a largo plazo con diferentes actores se le gana esta confianza, se le gana el entendimiento de que la empresa minera no solamente está ahí para extraer los recursos, venderles afuera y sacarse con todo el dinero en un paraíso fiscal, no, es un compromiso de la empresa para el desarrollo del territorio sobre 10 años, 20 años, 30 años, pero que incluye todos esos factores que yo resumí un poco en esta diapositiva. Por si acaso, mi presentación pienso que está disponible, la de ayer en detalle con todas estas diapositivas, está disponible en el sitio de la CM si quiere tener más detalles. Gracias. Muchas gracias, Remy. La verdad que volaste con los temas mencionados. Son bastante interesantes, son temas bastante metodológicos que se tiene que tomar en cuenta. Y sí, creo que uno de los principales aspectos de rescatar es que lo que sirve y lo que va a poder ser beneficioso para la industria minera en el Ecuador es que se haga políticas a largo plazo, a largo tiempo. No podemos estar varados en una política del gobierno de paso o del ministro de paso, porque eso no tiene fundamentos. Creo que, como lo dije al inicio de esta presentación, en el 2019 ya fue emitido por el gobierno ecuatoriano unas políticas públicas de minería. La idea es que se trabaje sobre esas y la idea es que se pueda conversar sobre las mismas y que se implemente. Entonces, gracias por tu presentación. Ya volvemos contigo con unos puntos específicos y damos paso a Jaime. Perfecto, muchas gracias. ¿Puedo ya compartir la pantalla? Déjenme ver, ahí está. Sí, Jaime, adelante, por favor. Creo que ahí está, ¿no es cierto? Bueno, he escuchado con muchísima atención 3 brillantes exposiciones y en el tiempo que me queda quisiera tal vez explicar que tenemos que ser nosotros propositivos, tenemos que hacer prevención, tenemos que adelantarnos en el tiempo a los conflictos que se puedan generar con la actividad minera. Janet nos contaba una gran experiencia, Sebastián nos explicaba este triángulo virtuoso tan interesante y Remy nos hablaba de todos los aspectos técnicos que ayudaban a entender y poder mirar una actividad minera. Sin embargo, mi experiencia, me dedico a la docencia, pero también hago básicamente resolución de conflictos en mi calidad de negociador, mediador y árbitro. Y me he encontrado, de hecho, estoy manejando algunos temas de conflictos sobre recursos naturales. Y por eso creo que acá vamos a trabajar con 2 graves problemas que son esenciales a entender. Uno, las técnicas de solución de conflictos y otro, la vigencia de los derechos humanos. 2 metodologías contradictorias muchas veces. La técnica de solución quiere la participación, quiere encontrar una salida beneficiosa para todo el mundo, quiere creatividad, quiere innovación, en tanto que la vigencia de los derechos humanos, si bien puede existir o pueden darse soluciones amigables, normalmente lo que se busca es la protección ante algún sistema de derechos humanos. Entonces, lo que quisiera acá ver es cuáles son los elementos de encuentro que tenemos para los probables conflictos. Yo sería partidario de acuerdos previos, siguiendo los criterios que había colocado Sebastián y también los de Pierre, para evitar problemas y si es que hay problemas, tener previamente un diseño de procesos y sistemas de manejo de conflictos.
Eso habría que trabajarlo. Aquí viene el tema, ¿cuáles son los elementos de encuentro que tenemos? Bueno, tenemos los derechos de las empresas, de las comunidades, de la sociedad y en el caso ecuatoriano inclusive de la naturaleza. Tenemos los consensos, en qué niveles vamos a manejar los consensos, el desarrollo, cómo vamos a entender ese desarrollo sostenible y que pueda ser compartido en las diferentes esferas, el Estado, las comunidades, la sociedad, la calidad de vida. El tema de una visión no solo ecológica, sino también ambiental de la naturaleza. La diversidad. ¿Qué actores van a estar acá? Aparte de estos tres, vamos a encontrarnos con actores como organizaciones de la sociedad civil, expertos. Y luego hay un elemento que es fundamental, el nuevo entendimiento de la dignidad desde la visión de manejo de conflictos y no solo desde la visión, desde la Declaratoria de Naciones Unidas, de la dignidad como algo que se tiene que respetar, buscar dentro de la defensa de los derechos humanos. Y ahora vienen los retos y colisiones que podríamos tener. Y los retos y colisiones con los que nos podríamos encontrar están los beneficios económicos que van a tener empresas, ciudadanos y estados, versus los posibles daños para la población y la naturaleza. ¿Cómo logramos un diálogo y una colaboración multisectores, sobre todo con la inclusión de ciertas poblaciones o de ciertos grupos, aquellos que están en situación de riesgo, de vulnerabilidad, de atención prioritaria? ¿Cómo hacemos una metodología de resolución de conflictos que bien podría ser el modelo transformativo, el modelo de compromiso, la mediación apreciativa, el modelo Trascend de Johan Galtung? Habría que buscar cualquiera y adaptarlos de los diferentes estudiosos y sobre todo operadores de justicia y operadores más que de justicia de consenso frente a la observancia de los derechos humanos. Ahora, ¿cuáles son los elementos de dignidad o de la dignidad, ese nuevo enfoque que nos va a llevar a unir la exigibilidad de derechos humanos y la posibilidad de aplicar los Alternative Dispute Resolution, los mecanismos alternativos? Y aquí podríamos tener un enfoque contradictorio o excluyente, o un enfoque complementario o incluyente, donde necesitamos una interacción constructiva que permita una comprensión y una sinergia entre estas dos visiones. ¿Cómo logramos sentar en la mesa a los pares antagónicos y hasta improbables si con todo el tema que habíamos visto, los 4 principios que decía Sebastián, los roles claros del Estado, pero cómo logramos estos acuerdos entre empresa, comunidad y Estado? Y creo que hay un modelo que a mi juicio sería muy importante, más allá del técnico, más allá del jurídico, que es importante. Lo que se llama el modelo de la dignidad. Donna Hicks es una autora que ha trabajado mucho la dignidad como un elemento para, de alguna manera, resolver conflictos. Y claro, aquí podríamos decir que buscamos el reconocimiento y la aceptación del valor y de la vulnerabilidad de toda persona. Es decir, la dignidad es la aceptación de todos tal y como son, y esto nos lleva a una revalorización y un reconocimiento del otro. ¿Cuáles son estos 10 elementos esenciales de la dignidad que nos podría llevar o para prevención de conflictos, para transformación de conflictos o para manejo de conflictos? Como ustedes ven, tenemos 10 elementos. La aceptación de la identidad. Ahora los nombro y si luego en las preguntas podríamos tal vez profundizar un poco más. La inclusión, la seguridad, el reconocimiento de la legitimidad, la justicia, el beneficio de la duda, la comprensión, la independencia, la responsabilidad. Es tan importante sentarse con el otro
más allá de las ganancias, más allá de los elementos conflictivos, más allá de la regulación, es importante ver cómo vamos a entender el rol que cada uno tiene, el regulador, el de exigibilidad de derechos, el económico, el sostenible, cómo lo vamos a manejar para que todos entendamos el mismo lenguaje. Y claro, las relaciones entre las empresas, el Estado y los derechos humanos han venido ya dándose, vi que Remy tiene experiencia en Naciones Unidas, pero existen ya algunos criterios que ayudarían a las empresas transnacionales y otras, e inclusive que podrían servir a empresas mineras o empresas que trabajan con recursos naturales. Sería interesante ver, por ejemplo, qué rol puede tener los principios rectores sobre empresas y derechos humanos preparados por Ruggie y cómo podríamos mirar estos tres pilares: los deberes del Estado en relación a la protección de derechos humanos, la responsabilidad corporativa de respeto a los derechos humanos y el acceso a mecanismos de reparación efectiva. Uno de los mecanismos que se ha pedido para esto, uno de los elementos que desde los principios Ruggie están presentes, es el due diligence o la diligencia debida o debida diligencia. Es decir, ¿cómo podemos también incorporar los estándares interamericanos? ¿Cómo podemos incorporar un pensamiento disruptivo? ¿Cómo podemos ver los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas? ¿Cómo podemos generar relaciones saludables? Y solamente quiero aquí poner los estándares interamericanos. Es decir, uno creería que el sistema interamericano únicamente sirve para ir y reclamar las vulneraciones, pero también te generan políticas, te dan ideas claras para que los estados y los ciudadanos puedan manejar con criterio los derechos, con criterio de respeto al otro. Y miren ustedes, no desalientan ni impiden el desarrollo, pero exigen que el desarrollo, tenga lugar en condiciones que se respeten y se garanticen los derechos de los individuos si fueren afectados definitivamente. Creo que hasta aquí llego en la primera parte, porque luego coloco y explico lo que deberíamos evitar con acuerdos preventivos, con acuerdos claros, previos, con acuerdos preventivos, que sería evitar un conflicto no solamente ambiental, sino un conflicto socioambiental, que es lo que a veces se genera por la falta de regulación, por un incumplimiento jurídico indebido, por ejemplo, en el tema de la consulta previa, por una regulación equivocada, por la división de las comunidades y a veces por la falta política de los servidores públicos, por la descoordinación en el Estado, que eso hace que cuando surgen problemas no existan los caminos adecuados para que se puedan encontrar soluciones creativas entre el Estado, las empresas, los ciudadanos, los organismos de la sociedad civil y, en fin, que logremos tener una sociedad contenta con el desarrollo sostenible porque lo vemos útil y no solamente teórico. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. La verdad, ha traído a colación bastantes temas respecto de la academia que no fueron antes vistos, pero nos dan la perspectiva un poco más amplia, un poco más grande de qué es lo que estamos ahorita discutiendo. Personalmente, guardo muchísimo aprecio a Jaime. Jaime fue mi profesor en pregrado y de hecho tuve con él mi primera clase de métodos alternativos de solución de conflictos. Estoy ahorita terminando mi maestría en arbitraje internacional. Entonces, ver la perspectiva desde alguien que ha tenido bastante trayectoria con resolución de conflictos y con comunidades es algo bastante beneficioso para este panel. Ahora, como lo habíamos iniciado al comienzo de esta charla, vamos a un segundo bloque de cada participante. En este segundo bloque tendrán 5 minutos cada uno adicional para comentar temas que hayan quedado sueltos respecto de su presentación o para poder abordar los temas que yo les voy a plantear a continuación. Creo que un punto también importante que debemos mencionar es que
la perspectiva tal que se tiene que dar a las relaciones comunitarias dentro de las industrias extractivas y efectivamente dentro de la minería tiene que ser completamente distinta a lo que se hacía antes. No se puede seguir pensando que responsabilidad social o relaciones comunitarias son simplemente dar dinero para una cancha, para la elección de la reina, para el campeonato de fútbol y con eso cumplimos. O simplemente poner relacionadores comunitarios que algo sepan, pero que no tengan una visión clara de cómo se debe manejar a la comunidad. Sin duda son temas bastante técnicos y cada vez la industria tiene que buscar gente que esté más capacitada para esto. Y la idea es que estas capacitaciones sean cada vez más amplias y que nosotros veamos a las relaciones comunitarias como el pilar. Si es que nosotros podemos entender que las relaciones comunitarias es lo que nos va a abrir la puerta de la gente para que las empresas podamos trabajar, vamos a dar un paso muy adelante. Pero lamentablemente en el Ecuador tenemos otro panorama. Tenemos conflictos completamente distintos en el área de Zamora, conflictos distintos en el área de Azuay, conflictos distintos en Imbabura, conflictos distintos en Cotopaxi. Entonces, todos los conocimientos teóricos que nosotros los discutimos, en el campo es distinto en su implementación en el Ecuador y mucho más su implementación en zona y zona. Entonces, ese es el gran reto que las empresas nos vemos. Como abogado, he sido parte de varias negociaciones y es distinto tener una relación de negociación con gente desde la oficina en Quito e ir a una mesa de negociación directamente. Entonces, basado en eso, quiero plantearles algunas preguntas de mi parte y luego pasaremos a unas preguntas del público. Se han mencionado ya, de hecho el día de ayer el viceministro Benalcázar dijo que ya estábamos próximos a abrir actividades. De hecho, que el día de hoy ya se iban a poner a socializar cuáles son los protocolos con las coordinaciones zonales y que a través de los COEs de los GATS ya se esperaría que inicien otra vez actividades de las empresas mineras. Pero la primera pregunta es, ¿Ecuador está dispuesto a hacer esto? ¿Estamos en una capacidad de retomar actividades cuando las comunidades ahorita han tenido, como lo dijo Janet, un papel bastante más agresivo por parte de los antimineros, con campañas comunicacionales bastante fuertes? Y vamos a generar un tipo de conflicto en imponer la agenda del Estado central versus las agendas de los GATS parroquiales. ¿Cuál es su idea? El segundo tema es sobre la iniciativa de transparencia de la industria extractiva, EITI. Sabemos que Ecuador ya es parte de esta iniciativa, incluso la semana anterior ya nombró los representantes del Ecuador. Pero esto es una iniciativa que simplemente, como fue creada, es para aumentar la transparencia respecto de los pagos que hacen las empresas privadas al Estado o a las comunidades. Pero esto simplemente nos transparentará cómo se hacen esos pagos. Pero esto nos ayudará efectivamente a ser sostenibles. Esto nos ayudará a ser más socialmente responsables. No lo sé, lo dejo a su colación. Por otro lado, tenemos el International Council on Mining and Metals, en el cual ya establece otros tipos de parámetros respecto de aspecto uno de sociedad y economía y establece un poco de reglas más claras. Quisiera también saber su opinión al respecto. Y otros dos temas que también los dejo abiertos es el programa de indígena como un actor político en las próximas elecciones. Ecuador en febrero del 2021 tendrá elecciones, es decir, que quedan más o menos 10 meses para hacer todo lo que la cartera de Estado actual tiene planeado, pero eso va a dar paso a que la minería también sea una arma política, tanto para los que están a favor como para los que están en contra, en un estado en el cual necesitamos recursos, a como dé lugar. Y finalmente, ¿qué tan necesario estratégicamente ustedes creen que sería que en los próximos meses, en el segundo, en el tercero, en el cuarto trimestre del año, se saque a colación y se haga público el procedimiento para consulta previa? Es algo que se ha venido dejando de lado por mucho tiempo, pero este es el momento y de qué manera esto se debería reflejar efectivamente en su aplicación.
Esos son unos temas en los cuales quisiera, por favor, tener su opinión para arrancar un poco más el debate estos 5 minutos adicionales. Agradezco sus respuestas y al final continuaremos con las respuestas del público. Empezamos por el mismo orden. Por favor, Janet. Muchísimas gracias, Carlos. Realmente la situación en campo es completamente diferente. Creo que las empresas transnacionales responsables que nos encontramos en el Ecuador, estamos tratando de innovar las relaciones comunitarias y mucho más ahora en los momentos actuales. Nos encontramos justamente con las dificultades de los grupos antagónicos que han aprovechado el tema del COVID para posesionar su discurso. Todo el tiempo en el Ecuador hemos presenciado conflictos sociales por la falta de desinformación. Justamente la falta de comunicación directa del Estado, de varios organismos que es necesario que impulsen ese cambio sobre los mitos de la minería, han provocado conflictos fuertes en el Ecuador durante largas décadas. Ahora, con el nacimiento de los nuevos proyectos de grandes que están produciendo, hoy nos encontramos con una situación bastante clara en territorio. Pese a los pronunciamientos y decretos del gobierno, nos encontramos con una paralización en la producción, haciendo un daño completo al país. Entonces, el papel fundamental de los relacionadores comunitarios es ser conocedores propios del sector. Es trabajar realmente colocando la metodología, los instrumentos que podamos utilizar, dirigiendo prácticamente un mensaje claro y transparente. Como es de conocimiento de todo el sector minero, hemos enfrentado una dificultad muy fuerte en el tema político. Tenemos cantones, autoridades cantonales con posiciones radicales y con información, con desinformación hacia las comunidades, ahora en la actualidad, en los territorios. Entonces, el papel ahora nuestro es reforzar los trabajos de fortalecimiento de información, del desarrollo de nuestras actividades, exactamente de los trabajos que anteriormente vinimos haciéndolos. Tú has sido parte, Carlos, fundamental prácticamente de la realización de nuestros acuerdos comunitarios. También has sido parte de negociaciones en territorio, me has acompañado a algunas negociaciones en territorio. Creo que es importante el tema de la transparencia, el mensaje desde un inicio sobre los impactos, tanto positivos como negativos, que tiene nuestra actividad, ir rompiendo esos mitos. Actualmente nuestra compañía utiliza los mejores mecanismos en territorio. Las mejores prácticas, lo que decimos, hacemos, cumplimos, hacemos nuestros seguimientos, nuestros acuerdos. Y también es importante indicar que nuestra empresa es parte justamente de los principios de los derechos humanos internacionales, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la Declaración Internacional de los Principios y Derechos Fundamentales en el trabajo de la organización, el Pacto Global de las Naciones Unidas. Parte fundamental de la compañía en ser parte de esto es justamente evitar la esclavitud, utilizar las mejores prácticas para que realmente nuestras actividades en territorio sean sostenibles y lograr trabajar con la gente, que nos permitan una verdadera licencia social, que no sea simplemente un simple documento que se obtenga de un ministerio, sino ese permiso que a uno le dé la facilidad de trabajar. Y realmente Fortescue ha implementado un valor muy fundamental dentro de su territorio, que es la familia. Entonces, creo que es importantísimo y hemos logrado esa empatía que todos buscamos.
para lograr un mejor relacionamiento comunitario. Muchas gracias. Esas son las prácticas en territorio, la transparencia, los acuerdos claros, el seguimiento, el encadenamiento, el lograr realmente crecer juntos, un ganar-ganar. Última pregunta directa, Janet. Tú como jefa de Relaciones Comunitarias de Ecuador y Colombia, y como empresa o como Janet personal, última pregunta y pasamos al siguiente. ¿Crees que estamos listos para volver a estas actividades en Ecuador o no? Es un reto bastante grande. Es un reto bastante grande. Realmente considero, a mi forma personal, no estamos todavía preparados. Nos falta, como empresas, como relaciones comunitarias, creo que fortalecer mucho los mensajes, fortalecer mucho las nuevas prácticas, porque va a ser una nueva convivencia. Tratar de buscar mecanismos mínimos. Recuerden que las participaciones sociales son actos públicos. Entonces, realmente, por los temores propios que nosotros hemos levantado en territorio de casi la mayoría de comunidades donde nos encontramos ejecutando nuestros proyectos, vemos la dificultad de que estos mensajes han calado mucho, estos mensajes antimineros han calado muchísimo y los temores son grandes sobre el tema del COVID. Entonces, nuestros retos van a innovar, vamos a tener que tratar de innovar las relaciones comunitarias, tomando las mejores metodologías, las mejores prácticas, obviamente afianzando aún más nuestras relaciones. Por ejemplo, en nuestros proyectos actualmente, nuestros programas de socialización, de comunicación y fortalecimiento a distancia, nos ha permitido realmente lograr esa empatía. A la distancia en la que nos encontramos, tenemos campamentos remotos que están actualmente con la paralización de actividades. Nosotros vemos que nuestras comunidades están atentas de cuidar, como ellos llaman, su casa, su trabajo. Entonces, es importante esa unión y realmente ese trabajo conjunto para realmente lograr un fortalecimiento propio de la actividad, no solo de la imagen de una empresa, sino de la actividad. El ser humano vive con la minería. La agricultura va de la mano de la minería. La ecología va de la mano de la minería porque necesita tecnología. Entonces, es importante que cambiemos nuestro discurso, rompamos esos mitos y lo vamos a lograr únicamente con campañas de comunicación fuerte y siendo realmente transparentes, haciendo lo que decimos. Eso es importantísimo. Muchas gracias, Janet. Gracias, Carlos. Claro, damos la posta a Sebastián, por favor. Igual cuentas con 5 minutos para ahondar respecto de tu presentación o discutir alguno de los temas propuestos al panel. Bueno, muchas gracias, Carlos. La verdad es que han estado muy interesantes todas las presentaciones. Yo he tomado nota aquí cuidadosamente. Me he quedado con muy buenas ideas y les agradezco a todos y a todas por sus presentaciones. Y también a ti por tus preguntas, porque has planteado varios temas que son muy importantes. No voy a referir en particular a la coyuntura del COVID. Yo fui abogado interno fiscal de una compañía minera de varios años, pero eso ya ocurrió hace algunos años. Hoy día soy asesor externo, por lo tanto estoy menos familiarizado con los detalles de lo que significa enfrentar la emergencia del COVID, digamos, en faenas mineras al día de hoy. Y ahí Janet nos ha ilustrado mucho mejor, ella es la que tiene el conocimiento de vanguardia, por decirlo así. Yo me quiero referir a los otros temas que tú planteaste y aprovechar estos 5 minutos para recalcar un par de temas que mencioné en mi exposición. Lo primero que quería comentar es el tema del diálogo. Yo mencioné que uno de los principios fundantes de una minería socialmente sostenible es el diálogo genuino. Ahora, eso podría ser solamente una máxima ahí en la estratosfera, pero en la práctica, en los convenios que me ha tocado firmar con comunidades, eso significa una cosa muy concreta, una mesa de trabajo permanente, así la llamamos, MTP, Mesa de Trabajo Permanente, que se reúne mensualmente y que sirve como órgano formal de diálogo entre la empresa y la comunidad.
Y les doy un ejemplo. Ahí tengo un convenio que se firmó en el año 2016 entre una empresa minera, un cliente, y 19 organizaciones indígenas de un distrito minero muy importante en el norte de Chile. Llevamos, y digo llevamos porque yo voy a casi todas esas reuniones, más de 40 reuniones. La verdad es que ahí hay un esfuerzo muy sistemático por hacer del diálogo una disciplina, así lo digo yo. A veces las cosas simples y rutinarias son las que generan más confianza y más y que permiten finalmente esa legitimidad de la actividad que de otra forma es difícil lograr. Yo no dejo de recalcar lo importante que es tomarse en serio el diálogo. Esa es una medida de diálogo que tiene que ver con la implementación de un convenio, pero es igualmente válido cuando tú quieres presentar un estudio de impacto ambiental y cómo enfrentas el diálogo y la participación de las comunidades en la preparación de tu estudio de impacto ambiental. De modo que cuando ya estás en tramitación, no sea una guerra desatada. Y hay muchas formas y fórmulas para hacer frente a eso. Y a propósito de eso también aprovecho de vincular con algo que dijo Jaime, porque todo lo que tiene que ver con mecanismos de resolución de controversias es muy importante, y de hecho tiene un lugar muy importante en estos convenios de cooperación que se firman entre las empresas y las comunidades. Y es que incluso habiendo muy buena relación, muy buenos mecanismos de diálogo entre una empresa y una comunidad, muchas veces los conflictos no se eliminan del todo. Las comunidades no son monolíticas, tienen diferencias internas. Muchas veces hay distintas opiniones, y a veces la desconfianza y la opinión negativa sobre la minería se mantiene en algunos individuos, en algunas partes de la familia o en algunas partes de la comunidad. Pero cuando tú tienes instalado un buen diálogo, es esa realidad que no termina de acabar nunca, porque siempre hay conflictos, obviamente se pueden manejar y se pueden enfrentar de una mejor forma, porque hay un sustrato de confianza que te permite balancear esa conflictividad que todavía permanece con todos los elementos de una buena relación que he mencionado. También quería comentar rápidamente el tema de la consulta, porque tú hacías una alusión a la consulta, a los desafíos que tiene Ecuador en materia de consulta. Yo no conozco los detalles de eso, pero sí puedo comentarles que en el caso de Chile, nosotros tenemos una reglamentación respecto a la consulta indígena que ya viene de los años 2013 y 2014. Nosotros no estamos exentos de problemas. Tenemos comunidades que son muy críticas respecto, comunidades indígenas en este caso, que son muy críticas de la regulación que se ha implementado en Chile, pero participan igual en los procesos de consulta, y eso es lo interesante del proceso. Hay críticas, pero no dejan de participar. ¿Y por qué participan en los procesos de consulta? Estoy hablando de procesos de consulta de proyectos mineros. Participan porque saben que la consulta indígena que implementada en Chile, con todos los defectos que pueda tener, les da una oportunidad de participación y de negociación que no hayan tenido nunca antes. Y eso hace también que puedan enfrentar procesos de diálogo y de negociación con las empresas, justamente para llegar a estos acuerdos que yo les he mencionado, en una posición totalmente distinta. Por eso es que la implementación de la consulta indígena en cualquier país de América Latina tiene que ser tremendamente cuidadosa, porque hay varias formas de hacerlo. La pregunta siempre que está ahí dando bote es, bueno, ¿cuándo se hace la consulta indígena? ¿Se hace en exploración? ¿Se hace en prospección? ¿Se hace cuando ya tengo el proyecto de explotación? ¿Se consulta el estudio de impacto ambiental o se consulta la concesión minera? Hay muchas preguntas que es necesario responder. Chile tiene una respuesta a eso, pero bueno, no es la única. Es una respuesta que creo yo ha permitido que el sistema funcione razonablemente bien. Tiene una legitimidad básica. No está exento de problemas. Hay voces críticas, pero creo que hay una legitimidad básica que permite que hoy día un proyecto minero se pueda evaluar en el sistema de evaluación ambiental y pueda tener consulta indígena y luego se pueda construir y empezar a operar sin que necesariamente todo termine en un conflicto. Y menciono un par de cosas más muy rápidamente. Tú mencionaste el tema de Haití y los temas de transparencia. Bueno, uno los puede mirar a nivel local, a nivel micro entre las empresas y las comunidades, y también a nivel de gobierno. Canadá tiene una legislación bien reciente en materia, por ejemplo, de transparencia de la actividad extractiva en particular. Le llaman Publish What You Pay, la ley de transparencia del sector, que obliga a las empresas a informar todos los pagos que hacen, incluso en otras jurisdicciones, incluyendo comunidades indígenas, por ejemplo. Pero también hay muchas medidas de transparencia que tienen que ver con esta relación bilateral entre una empresa y una comunidad, que tiene que ver con desde la transparencia respecto a los convenios, que el hecho que existan y cuál es su contenido, el tema de los pagos, la forma como se manejan los recursos, cómo se informa a la comunidad, etc. Y hay muchas cosas que se pueden trabajar a nivel más micro. Y por último, con esto cierro, tú mencionaste también el tema de los organismos internacionales, mencionaste a ICMM. Yo siempre hago una vinculación ahí. Hay muchas medidas que están
de algún modo las empresas mineras están obligadas a tomar, porque, por ejemplo, cuando tú tienes un megaproyecto minero que se va a financiar con la banca internacional, va a tener que cumplir, en el caso de los proyectos que impactan a comunidades indígenas, con la norma de desempeño número 7 de la IFC, por ejemplo, que te dice que tú como empresa minera tienes que obtener el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades indígenas en presencia de ciertos tipos de impactos, por ejemplo, impactos sobre el patrimonio cultural crítico. Cuando tú como empresa sabes que vas a enfrentar un proceso de financiamiento que te va a obligar a tener consentimiento previo con comunidades indígenas, porque existen esos impactos, la pregunta entonces es ¿cómo tú evidencias ese consentimiento? Y ahí de nuevo volvemos a estos convenios de cooperación entre empresas y comunidades que lo que te permiten justamente es evidenciar el consentimiento de una comunidad para ese proyecto y ese impacto, pero eso obviamente significa que tiene que haber corrido mucha agua bajo el puente en esa conversación entre la empresa y la comunidad. Eso quería aportar. Muchas gracias. Gracias, Sebastián. Súper claro y los temas abordados de una muy buena manera. Seguimos con Remy, por favor. Sí, pues muchas gracias, Carlos. Me voy a intentar hacer claro y directo y contestar a tus preguntas de una forma un poco comprensiva en 3 puntos. Primero punto es un tema de confianza y conocimiento. Segundo punto es un tema de visión compartida para el territorio. Y tercer es implementación incremental. Déjame irme punto por punto. El tema de conocimiento y creación de confianza. En Ecuador, más que en otros países de América Latina, hay una situación de falta de confianza muy grande entre los oponentes al desarrollo minero y las empresas mineras. Es el resultado de una administración política que decía sí a todos y nunca tomó decisiones. Es resultado del hecho de que hay muchísimos actores mineros muy pequeños y que falta de trabajar juntos con una visión clara y que se le comunique a la sociedad. Y también es el hecho de que la manera de que se hace el diálogo, de vez en cuando se lo hace todavía dentro de su torre blanca o de sus 5 estrellas en Quito y que no se va, como me seguro, Janet se va siempre en el campo hablando con las comunidades, pero le falta a nivel estratégico un entendimiento a nivel como en discusión con los oponentes. ¿Y qué significa por eso? Yo tengo la posibilidad, la suerte, lo tengo mucho placer hacerlo, hablando con Aye, con Ecualunari, con Pachacutic, con los que están lo más en contra de minería. Y yo hablo también con las empresas de minería. Y siempre cuando hablo los dos tienen una visión totalmente diferente. Hasta que me dicen de vez en cuando, pues, hemos hablado, no estamos puestos de acuerdo, y cuando hablo después, los dos no están por ninguna razón de acuerdo. Se entendieron de cosas diferentes, de su punto de vista, y no hay ni siquiera la confianza, pero un conocimiento de quién es quién. Estamos hablando ahí de irse mucho más allá que solamente un stakeholder mapping de quién es quién en mi vecinaje de mi mina, pero más que todo de entender cuáles son las relaciones entre ellos. Hay un proyecto en Colombia, de que ya trabaja en Colombia también, quizás te puede interesar. Hay un ejemplo en Colombia en el cual después de nuestro trabajo hemos visto que el que estaba dando dinero a la oposición a un proyecto minero que fue muy bien hecho, no fue en la oposición, no fue en el vecinaje de la mina, sino que fueron personas muy ricas que tenían casas de vacaciones cerca o en la misma dirección en que no querían tener mucho tráfico con los camiones, con la bulla, con todo eso. Entonces, hay un tema de trabajo de inteligencia que se tiene que hacer mucho más allá que solamente utilizar los proyectos que se hicieron para empresa en otro país, por ejemplo, Fortescue en Australia, podría tomar cualquier nombre e intentar replicarlo. No, hay que tomarlo al revés. Hay que entender quién es quién, cuál es su percepción y trabajar mano a mano, poco a poco, a crear esta confianza que no existe. Y el COVID-19, no quiero aprovechar de una crisis tan mala en la cual muchos muertos y todo eso, pero es una oportunidad enorme para el sector minero de irse a entrar y a mostrar que no, el extravismo no es solamente para sacar toda la DNA de un territorio para sí mismo, pero es para incluirse a salir por adelante un territorio y en el caso de aspectos sanitarios, por ejemplo, estar presente para proteger la población, para mostrar que la formalización, que un actor industrial con procesos bien calibrados, que sabe cómo manejar bioseguridad, por ejemplo. Hay muchos protocolos que podemos compartir, ya lo tenemos, hemos hecho una propuesta la semana pasada sobre esas cosas. Ya, eso permite mejorar el territorio y mejorar para cada familia su capacidad de hacer crecer sus niños, por ejemplo. Eso.
Cuando se habla, ya hablo de familia, que es un tema muy importante, muy interesante, pero hay que asegurarse que fue un pedido de la comunidad. Seguramente que fue, pero hay muchas empresas mineras que no se van a hacer ese trabajo de inteligencia, dedicarse los 6 meses, un año entero, a hablar poco a poco con diferentes actores. Y es muy complicado para una empresa minera hacerlo solo, porque cuando entran en una reunión, está marcado minero aquí, y entonces no se le va a decir la verdad. Yo, hablando con hasta los más grandes oponentes, se le digo, hay posibilidad de hacer proyectos mineros, pero no hay posibilidad de hacer proyectos mineros si solamente se enfrenta con temas de votación popular, con juicios, con prensa, con ataques personales, de los dos lados. No estoy diciendo que hay uno que está mejor que el otro. Hay del lado de un gobierno de Azuay hay ataques legales en contra de viceministros, otros, y del otro lado hay críticas de que, pues, todos esos de Pachacuti o de Cuarunario, no sé qué, no tienen ninguna visión, no saben lo que es lo bueno de lo moderno que nosotros somos. No, no es tan fácil. La realidad es siempre entre los dos. Entonces, eso fue para conocimiento y confianza. La confianza tú la ganas poco a poco desarrollando esta visión holística, como decía, a nivel regional. Hablando de, por ejemplo, hablaste de Zamora Chinchipe. En Zamora Chinchipe, ¿con quién tienes que hablar? Con los actores mineros, por supuesto, con, vamos a decir, los alcaldes de Yantzaza, de otras ciudades, por ejemplo, pero también con los actores estatales, el prefecto, el gobernador también que está elegido, pero también los actores económicos. ¿Cómo lo es el futuro de Yantzaza? El futuro es que es turismo, es preservación del chamanismo shuar, por ejemplo, muy bien para ser un factor de turismo, es producción agrícola, y entonces en la producción agrícola hay que entender una cosa, que la minería, la producción agrícola está en contra de la minería, porque cuando la minería está proponiendo sueldos mucho más altos y se le pierden todos sus empleados que ellos han capacitado durante 2 años o 3 años. Entonces hay que trabajar a ver cómo hacer prácticas de recursos humanos, que quizás los sueldos de los mineros no van a ser tan altos, que van a tener que trabajar, irse a la escuela, certificación, no sé qué, y que al mismo tiempo se le apoya a los sectores que podían perder sus trabajadores para hacer una asociación, hacer que si son cafeteros, puede ser un apoyo a un café orgánico, puede ser una cosa, pero hay que entender muy bien las necesidades de los actores. Y me voy a ir al tercero, que me parece lo más importante. Cuando es implementación de un proyecto, cuando se cuadró una estrategia, muy a menudo lo veo en las empresas mineras, ya tenemos esta estrategia. Vamos a irnos en, vamos a decir, escuela y salud y no sé qué, y apoyar a los productores de flores. Y ahí llegan con mucho dinero, o mucho dinero para el territorio, y de ahí no hay seguimiento, está llegando directamente con el apoyo, pero no hay una cosa que es una implementación incremental. Está mejor trabajar poco a poco con metas, que es con un poco de presupuesto al principio, con la capacidad de cambiar el plan para asegurarse que el plan sea un plan juntos. Es decir, que no es solamente la empresa de minería o el actor estatal que dice como, ya te solucioné tu problema, no te preocupes, ya te voy a sacar de la pobreza. Es una falta de respeto, es una falta de humildad, es una arrogancia cuando tú haces eso. Pero el tema es de que, mira, te voy a poner un mentor, por ejemplo, para tu proyecto de emprendimiento, vamos a poner una pequeña beca, vamos a apoyar a un servicio o a algo que falta, y vamos a hacer un primer reporte después de 3 meses. Si funciona bien, si llegamos con los KPIs o las metas, vamos a doblar el presupuesto y vamos a ir así poco a poco para que la gente, para que las comunidades estén no solamente en favor, en contra, aceptan o no aceptan, pero sean socios del proyecto. Nosotros trabajamos en proyectos, pues Ecuador no está en esto todavía, en mineral es complicado, pero en el cual los actores indígenas son shareholders, son socios financieros de los proyectos en Canadá. No estamos ya en este nivel, pero el tema es de entender que no es la vida sin o con la minería, pero es de ver cómo todos los actores lo toman como un proyecto del territorio y entienden a mitigar juntos los problemas, a mejorar juntos las soluciones. Y ahí los temas, las frases importantes no es soluciones o problemas, son juntos. Trabajar de la mano poco a poco con equipos locales y con expertas, con tercera parte, con académica, para que se muestre la dedicación. No necesariamente me voy a tomar mi vuelo de Quito para irme en Zamora Chinchipe y asegurarme que yo regreso a las 3 de la tarde. Quizás hay que quedarse una semana entera y pasar tiempo con un grupo de estudiantes, con un profesor, con otros, para mostrar la dedicación. Este mensaje es más importante que el montón de dinero que tú pones en eso. Para tus accionistas es el montón de dinero. Para la comunidad es el mensaje, es el respeto, es la creación de confianza, es la creación de una visión compartida de un futuro juntos en un territorio, es una implementación juntos e incremental.
Y no sé si Ecuador todavía está en esto, pero con gusto, mucho gusto podemos mostrar buenas prácticas y cómo lo hemos logrado en nuestros lugares. Súper, súper claro, Remy, muchas gracias. Sí, la verdad el objetivo es que seamos cada vez más actores los cuales estemos involucrados en esto, tanto como las empresas, la asesoría legal, la asesoría política y asesoría de inteligencia, para poder llegar a esos diálogos y poder llegar a esos consensos que efectivamente necesitan una y más empresas. En honor al tiempo, vamos a pasar con Jaime y rápidamente robarles un poco más de la audiencia. Sé que a las 11 inicia otro panel, pero unas 2 o 3 preguntas vamos a ver si las podemos abarcar. Así que adelante, Jaime, y pasamos con las preguntas. Bueno, muchas gracias. Yo creo que han sido tan interesantes todas las exposiciones que voy a hablar básicamente de lo siguiente. Uno, sobre la regulación de la consulta previa. La consulta previa, como ustedes saben, primero en Ecuador tenemos 3 tipos de consulta: la consulta popular, la consulta previa y la consulta ambiental. Y claro, en el caso específico de la consulta previa, es un derecho de los pueblos y nacionalidades indígenas, es un derecho constitucional. Yo creería que al tener esta naturaleza, la regulación que se debería dar de una vez y por todas es una ley orgánica. Porque ¿qué ha ocurrido ahora? Regulaciones, reglamentos. En minería todavía, tengo entendido, no tenemos nada, pero así se ha observado en otros sectores. Si no tenemos reglas claras desde el inicio, es muy complicado. Y parecería ser que en nuestro país los estándares están en la Constitución. El texto constitucional habla de que es consulta previa. ¿Y esto qué quiere decir? Antes de que se realicen actividades de prospección, de explotación, de comercialización. Lo podemos ver en el artículo 57 de la Constitución, donde inclusive se habla de la consulta previa, inclusive administrativa, inclusive antes de que se dicten ciertas leyes o resoluciones administrativas. El segundo aspecto, creo que es importante, y ya desde octubre lo hemos visto, hay una fragmentación social enorme en el Ecuador. Y esa fragmentación social enorme va a necesitar un sistema de diálogo nacional. Es importante que nos podamos sentar, o que se puedan sentar en la mesa los diferentes actores, porque sin agenda nacional, sin un consenso mínimo después de esta pandemia y luego de la crisis económica que pueda venir, los remedios o las posibilidades de salir que podamos tener, si no tenemos reglas claras, consensos mínimos, no vamos a poder salir, sino nos podríamos someter a conflictos intestinos que impidan el desarrollo. Tercero, ¿quiénes deberían estar en estos acuerdos que puedan suscribir empresas y actores? Yo creo que siempre es importante, así como a veces les digo, cuando firmamos acta de mediación, suscribamos como que fuera a incumplirse y le damos todo un análisis. Igualmente acá no es que se va a incumplir, pero pueden ocurrir algunos aspectos que no estábamos, no lo habíamos preparado, algunos aspectos que se salen de la normalidad, fuerza mayor, nadie pensaba en el COVID, ¿no es cierto? Puede haber el rebus sic stantibus, puede haber onerosidad, pueden haber cambios. Y entonces es importante pensar en el futuro y pensar en cuál va a ser la actuación clara de reguladores para este contrato. ¿Qué va a pasar con los responsables si es que hay un daño ambiental? ¿Cómo lo van a mitigar los actores juntos, los que firman? Y los receptores del daño. Yo les puedo decir por una experiencia que este momento tengo, también hay que ver si es una empresa privada o es una empresa pública. Pero a veces las empresas públicas no tienen la voluntad ni de mitigar ni de sentarse. Ahora, para renovar un contrato que vencía en julio del 2019, no ha avanzado en absoluto. No ha habido voluntad de la empresa para poder sentarse a colocar las diferentes reglas que puedan sujetar a las relaciones de explotación. Y por último, yo creo algo que es muy importante, lo que decía nuestro amigo Remy, creo que es importante alianzas estratégicas y, si es posible, sociedades entre los diferentes actores, para que pueda existir también luego una llegada equitativa de las utilidades y de los recursos a todo el mundo. Listo. Carlos, estás en mute.
Estás en mute, Carlos, creo. Carlos. Estás en silencio. Ahí. Estás en silencio. Sí, mil disculpas. Ahí. Gracias, Jaime. No sé si ahí me pueden escuchar. Problemas técnicos con el internet. En honor al tiempo, vamos a dejar las preguntas del público para que las puedan enviar vía correo electrónico directamente a los panelistas. Personalmente, quiero agradecerles por poder haber asistido a este evento. Es el primero de mi conocimiento que se hace sobre estos temas en el Ecuador. Creo que hay muchísimo por hablar, hay muchísimos temas por abordar y creo que mientras más se hable, más se comente desde diferentes tipos de perspectivas, esto va a ser muy bueno para la industria. En contados minutos va a ser otra conferencia en la cual también estará presente el viceministro de Minas. Y la idea es que estos mensajes y ideas que aquí hemos discutido se repliquen en las empresas, se repliquen en la academia, se repliquen en el gobierno y que cada vez podamos efectivamente llegar a este anhelo, que es una minería socialmente sostenible. Así que muchas gracias a los panelistas, muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Tuvimos un buen número de participantes y espero que podamos vernos en una discusión en corto tiempo. Muchas gracias. Y a todos y todas. Un abrazo a todos y todas. Y muchas gracias. Un placer. Muchísimas gracias a todos. Chao, que estén muy bien. Bye. Adiós. Chao, adiós.